Amigos de Rock 111, yo soy Rafa Martínez y bienvenidos a un anecdotario más de aquí de este canal de YouTube de Rock 111. Gracias en verdad por seguirnos, muchas gracias por suscribirse, por compartir, por activar la campanita y bueno, agradezco a Beto Bonilla que pues es el que está produciendo hoy este anecdotario, ya de los últimos que tendremos este 2021, que bueno, pues ha estado bastante complicado, sobre todo en lo personal, pero pues hoy quiero platicar un poco un tema de que me han preguntado mucho y creo que es algo que, bueno, pues sí es como difícil encontrar la realidad, inclusive ni siquiera en plataformas como Wikipedia o en algunas revistas especializadas, ni siquiera viene como la verdadera razón de esta connotación, y también porque da de repente como mucho coraje, ¿no? entre los músicos, sobre todo, que se le dé esta connotación a este subgénero del rock and roll que bueno, pues conocemos como rock urbano, que bueno, de un tiempo para acá se ha empezado como se empezó como a popularizar, aunque realmente sí su terminología como tal, pues sí fue un poco despectiva. O sea, la historia contextual sí nos dice un poco que el término de rock urbano fue utilizado despectivo. O sea, si hubiera sido a lo mejor una connotación que no fuera despectiva, a lo mejor pues como género, como segmento de mercado, bueno, pues uno diría, bueno, pues es parte del segmento, pero pues sí, la verdad es que sí fue un poco pues como grosera, ¿no? La forma en que surge este término. Y bueno, vamos a recordar un poco, vamos a hacer como un conglomerado de historias, porque resulta que este término pues empieza a acuñar desde que empiezan a salir estas bandas en los 80s que cantaban ya en español, o sea, que empezaban a cantar en español y que obviamente pues empiezan a crear esta idea de rock mexicano, ¿no? O sea, como desde que nace Rocotitlán en 1985 con La Botellita de Jerez, que evidentemente empieza como a cantar estas historias en español, esta forma de ver la vida y la urbanidad que, bueno, pues en los 80s empieza a ser más grande en la Ciudad de México. Y bueno, pues precisamente en esta cuestión de urbanidad y de este uso de los elementos urbanos, ¿no? O sea, el cantarle al trolebús, cantarle al camión, cantarle al metro, cantarle a los edificios, a las calles, al asfalto, pues obviamente pues empieza a ver esta connotación, ¿no? De urbanidad. Y bueno, pues de aquí precisamente de los 80s también este compositor mexicano, Rodrigo González, que también empieza a hablar como de esta composición lírica que incluye a la ciudad, ¿no? A la Ciudad de México como un marco contextual. Y bueno, inclusive pues saca este material que se llama Urbano Historias, ¿no? Que precisamente empieza a darle esta connotación de urbano al rock mexicano, ¿no? O a este segmento del rock mexicano que no todo mundo entra, porque pues obviamente el rock urbano está como limitado o delimitado precisamente para este rock and roll de la periferia, para este rock and roll de la resistencia, del hoyo funky, de estos espacios que no estaban tan formales, ¿no? O sea, como que de repente precisamente en esta conformación del concepto de rock urbano es cuando se empieza a dividir un poco pues el género, ¿no? O sea, en los 80s, inclusive en los 90s todavía se manejaba periodísticamente y entre la gente, entre nosotros el público, todavía se manejaba como rock mexicano. O sea, y estaban todos, o sea, estaba por ejemplo Vago, pues era rock mexicano, Caifanes era rock mexicano, Maldita Vecindad era rock mexicano, La Lupita era rock mexicano, Sam era rock mexicano. O sea, como que no había esta separación, pero es precisamente cuando las disqueras, o sea, cuando esta disquera BMG Ariola saca esta idea pues a finales de los 80s, esta idea de rock en tu idioma, ¿no? O sea, como para hacer un poco esta elitización
de lo que ellos consideraban que era pues aprovechable del rock mexicano. Y entonces esta disquera, por medio de este dirigente que, bueno, pues fue mucho tiempo el AR de BMG y quien acuñó este término de rock en tu idioma, fue precisamente Hervé Pompeyo, ¿no? Que en paz descanse, que fue precisamente quien despectivamente acuña este término de rock en tu idioma para los que traían como una idea más estilizada del rock, y el rock urbano para los que no estaban tan estilizados, ¿no? Y en esta conformación de rock urbano, pues precisamente es en donde entra el punk, el metal, pues el rhythm and blues, el shuffle, y pues todos estos géneros, todos estos ritmos que, bueno, pues son como 3 o 4 acordes muy simples que además hablan como con una lírica pues muy subterránea, que nace de los barrios, y entonces esta cuestión, esta terminología la empieza a permear primero con los piratas, con la piratería, ¿no? Que era como ya, pues la piratería empezó a sacar estos materiales de rock en tu idioma y el rock urbano, ¿no? O sea, en los 90s, cuando empieza, por ejemplo, el Aragán y compañía con este primer disco rojo, que también sigue hablando mucho de la ciudad y del contexto que vivía Luis Álvarez y de esta periferia, igual que la banda Bostik, igual que el Iran Roll o los Blues Boys o el mismo Interpuesto. Entonces sí hay una separación que empieza con el término de Hervé Pompeyo y que permea primero a la piratería. Entonces la piratería misma empieza a sacar materiales de rock en tu idioma, en donde escuchamos a Kenny, a Caifanes, a Neón, a Fobia, a grupos que lograron incluirse como que en las disqueras pues, transnacionales, y el rock urbano que ellos mismos comienzan a acuñar en los discos pirata, en donde incluyen precisamente a Trolebús, a la banda Bostik, al Iran Roll, al Aragán, con el término precisamente que Rodrigo González había acuñado. Y hay muchos que se quedan como en el sándwich, ¿no? O sea, que se quedan como pues no son ni de acá, ¿no? Como la Botellita de Jerez, como el mismo Jaime López, como Cecilia Toussaint, como pues un montón de bandas que están como en medio, ¿no? Y que se quedan, o sea, que no están firmados en las grandes disqueras, pero tampoco están considerados en esta parte del rock urbano. Y entonces cuando empiezan estos piratas a usar el término, pues obviamente se empieza como a popularizar. O sea, ya la música que no sale en el radio, que no tiene como tanta presencia como el rock en tu idioma, el de las disqueras, pues obviamente empieza a tomar esa cuestión despectiva de rock urbano, y pues evidentemente pues los mismos actores que tocaban en esta escena pues comienzan como a no empatar con el término, ¿no? Aunque pues de repente se intentó como hacer, o sea, como quitarle esa cuestión despectiva y utilizarlo a favor, ¿no? Inclusive, bueno, pues en algunos compilados de la misma Discos Denver o de Discos Misha se utiliza todavía más el mote de rock nacional, ¿no? O de rock machine, ¿no? O sea, como dándole un peso también importante a toda la música que se hace en la periferia y que se fue posicionando de boca en boca sin necesidad de los grandes medios y de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, de repente, pues también en algunas, inclusive en las tocadas noventeras, pues sí se veía mucho todavía que a lo mejor los festivales incluían a La Cuca y a Transmetal y a Next, y de repente metían a Sam Sam. O sea, como que todavía no estaba muy marcada esa línea divisoria entre el rock en tu idioma y el rock urbano. Pero poco a poco también pues los promotores, los piratas, inclusive los sonideros empezaron a hacer también esa separación
que empieza precisamente con este término despectivo de las disqueras, ¿no? En específico de BMG. Y pues de repente, pues obviamente ahora sí que esta costumbre de hacer esa separación, pues también empieza a permear un poco en el periodismo, en el poco periodismo que ha habido de rock, ¿no? En las pocas revistas que ha habido de rock, como Conecte, como Banda Rockera, como Nuestro Rock, y empiezan también pues ya a hablar de esta separación de los dos géneros musicales. Y pues bueno, es precisamente cuando ya en los años 90, ya se empieza a popularizar mucho más el término de rock urbano para hacer específico este rock que viene de la periferia, que en su mayoría, bueno, están firmados por discos Denver o por discos Misha o por disqueras independientes que tocan pues obviamente en estos espacios que todavía tienen esta visión de hoyo funky, en donde pues son boletos a precios populares, muchas veces en escenarios que no están pues profesionalizados al 100%, y a eso es a lo que se refiere este concepto de rock urbano, con el que no todos están de acuerdo y que no se ha podido dar una buena connotación, como por ejemplo el rock urbano de España. O sea, el rock urbano que está categorizado en España, ellos sí lo asumen como un término pues no despectivo, porque al final el rock urbano español pues sí es el que viene precisamente de esta periferia, de esta clase obrera, con estos himnos que bueno, pues hablan precisamente del proletariado y de toda su problemática. Aquí pues desafortunadamente no se ha asumido, no se ha dignificado el concepto como tal de rock urbano, que bueno, pues obviamente hablan, ¿no? O sea, tiene mucha fuerza, mucho de la lírica de lo que pasa a nivel contextual, y pues sí en las periferias, en los barrios, en esta presencia de la gente que existe y no existe, y que obviamente tienen a estos grupos como portavoz de estos grandes problemas, y que bueno, pues tienen una escena que está completamente subterránea, completamente en el underground, pero que al final son ídolos nacionales. O sea, se vuelven personajes tan conocidos de la cultura popular mexicana, y bueno, que pues precisamente han ganado adeptos con este discurso que es empático precisamente para toda la gente que vivimos en estas periferias, y que no tenemos esta representación, a lo mejor en la lírica un poco más transnacional, y que bueno, pues obviamente no por tener este término de rock urbano no deja de ser importante el peso cultural, el peso social que tienen todas estas letras y estas canciones, y que bueno, con el paso de los años pues se sigue haciendo y sigue permaneciendo después de tantos años. Que bueno, pues esta idea empieza en los 80s, esta idea del rock urbano empieza a gestarse desde los 80, y que bueno, pues está cumpliendo ya casi 40 años. Lo que hemos pues investigado aquí en Rock 111, por favor comenten lo que ustedes saben, lo que ustedes opinan, lo que ustedes ven como este término de rock urbano. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Y pues bueno, abramos el diálogo, abramos el debate para pues estar en esta sintonía con este rock mexicano que es nuestro. Y bueno, pues sigue en contacto aquí en Rock 111. Gracias a Alberto Bonilla, que bueno, pues estuvo detrás de la cámara. Yo soy Rafa Martínez, y pues suscríbete por favor, y bueno, pues sigamos apoyando, como sea que se le llame, a todo el rock que se hace en México, no nada más al rock urbano, también al rock pues en tu idioma, al rock mainstreamero, como le quieran llamar. Hay que apoyar a estas expresiones culturales que al final siguen siendo parte de esta cultura popular mexicana. Nos escuchamos en el próximo anecdotario.